Yuridia canta en solitario, qué agonía, como casi siempre lo hace. Vamos a ver qué tal ha sonado esta interpretación en la voz de la patrona Yuridia. Ya nos conocemos, ya somos 2,5 millones de suscriptores y si no lo has hecho todavía, no te olvides de suscribirte al canal número 1 de Vocal Coaching de habla hispana. ¿Qué es este? Por si tenían alguna duda. Se me va la cabra al monte, venga, va. La verdad, no te olvidé. Si tú la escuchas a Yuridia más jovencilla, por los años en donde estuvo en la academia, escuchas una Yuridia con una voz como muy aguda, mucho más aguda que de repente ahora en la actualidad, que ha ganado más en tonalidades graves. Pero no está haciendo una laringe demasiado baja como demasiado oscura. Está trabajando con una laringe estable, solo que dentro de su tesitura ya están ubicadas estas notas que estamos en un... Es un mi bemol aquí de la tercera octava. Fíjate que son tonalidades graves para una mujer. Se ubica muy bien, se coloca muy bien en este grave y suena muy bonito, para nada ahogado, dentro de su tesitura. Aún te sigo queriendo. Así y todo, con estos graves, su voz en tonalidades medias pues sigue brillando. Y la vida nos cambió. Sigue vivo Ay, de verdad, yo cuando escucho a la gente cantar, se me ponen los pelos de punta, no lo puedo evitar. En cualquier concierto que yo esté escuchando, cuando escucho al público cantar, se me ponen los pelos de punta. Supongo que a ellos, ahí mismo en el escenario, pues les pasará exactamente lo mismo, ¿no? toda una vida. Fíjate, toda una vida. Y no noto la laringe baja. Toda una vida. Está la laringe estable. Si yo bajara la laringe, esto es una laringe estable media. Toda una vida. Si yo quiero oscurecer más este mi bemol, toda una vida, bajaría la laringe para hacerla inclusive más presente la nota, ¿no? Porque ya la nota es como que cada vez se escapa más de nuestro rango vocal útil, porque es una nota muy baja. En el caso de Yuridia, la está haciendo con una laringe estable y sigue sonando con presencia la voz. ¡Ay! Ahí está el pelómetro a full. Ese ay significa, madre mía, se me han puesto todos los pelos de punta y es normal que esto suceda. Vamos a ir un poquito más adelante, ya cuando entra Yuridia a cantar. Más saberme conformar. Más haberme conformado. No se escuchó el mado porque se ha bajado el micrófono, pero se nota, está cantando 100% en vivo y en directo. La verdad es que Yuridia tiene un muy buen vivo, chicos. Madre mía, qué barbaridad la gente, cómo se escucha, cómo han logrado este sonido tan perfecto, tan bonito. Fuerte, pero Bueno, estamos viendo que es un público muy afinado el de México. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Vamos a ir un poquito más para adelante porque quiero ya escucharla cantando a ella. la verdad no te olvidé. Suena clarísima la nota, clarísima la nota. Y es una nota que es baja y a ella le queda con presencia en la voz. Muchas veces cuando son notas tan bajas y no están dentro de tu rango vocal, hay cantantes que intentan pues bajar un poco más la laringe para oscurecer y así y todo pierde total presencia en la voz. Son notas bien graves que están dentro del rango vocal, por ejemplo, pues de una contralto. Una contralto no tiene ningún problema en hacer este tipo de notas, inclusive podemos también hacerla cantar al final, por ejemplo, de la segunda octava, principio de la tercera octava. Pero esto es principio de la tercera octava también, es un mi bemol de la tercera octava. Aquí estamos, ¿eh? Aunque sigo queriendo. Es como muy percusiva a la hora de cantar. Aún te sigo queriendo. Es como muy percusiva ella a la hora de cantar, ¿no? Mucho es que pasó y la vida nos cambió. Y la vida nos cambió. Sí que tiene como esos pequeños golpecitos. Tiene una forma muy particular, muy peculiar de cantar. Y, por supuesto, Yuridia tiene lo que se llama el sello propio, ¿no? Sigue vivo el sentimiento. Está continuamente por ahí abajo. Es decir, es una canción que en principio parecería muy sencilla, pero no lo es. Porque para cantar bien esta canción de pe a pa, tienes que tener un rango vocal con el que cubras esas notas tan graves de la tercera octava,
para meterte por momentos dentro de la quinta, aunque sea pues al principio de la quinta. Es decir, que tienes que cubrir principio, tercera octava, cuarta octava y principio de la quinta para cubrirla bien, para cubrirla en su extensión, ¿no? O sea que no es tan fácil como se cree esta canción, ¿no? Toda una vida traté Se escucha como una voz un poquito duplicada. de ignorar cómo dolías. Va suave, respetando ese vibrato tan bonito que tiene Yuridia. Más haberme conformado. Más a verme, un poquito de laringe, un pelín más baja, no tan media o estable como al principio. Oh, no, na, na. Y tiene estos cantitos, estos pequeños glisandos o estas pequeñas inflexiones. Na, na. A no tenerte a mi lado. Más aireado. A no tenerte a mi lado. Ha sido absurda agonía. A ver, si bien lo canta en solitario, es cierto que hay una segunda voz, hay alguien que le está haciendo la armonía para que no se pierdan esas armonías tan bonitas que tiene esta canción. Ha sido absurda agonía. Hay alguien que le está haciendo este movimiento allí. Perdón si no te supe amar. Fíjate cómo Yuridia tiene una particularidad en su rango vocal que la verdad es que es bastante homogéneo. Es decir, que cada parte que conforma su rango vocal está bastante bien trabajado, por lo cual la estás escuchando en la tercera octava y la estás escuchando en un sí de la cuarta octava, casi llegando a la quinta octava, y la voz va a sonar colocada, proyectada y por supuesto sin molestar. Es una voz que tiene unos armónicos justos para que suene bonita sin llegar a ser estridente o en algún momento pues un poco molesta al oído, a pesar de que está haciendo un belting. Ella está haciendo un belting, pero está haciendo un belting un poquito más cerrado y sin tanto twang para que no suene esa voz pues muy metálica, ¿no? Que muchas cantantes tienen. Sé que merecías más. La voz está libre, la laringe está libre, por lo tanto ella puede vibrar la nota sin que se quede la laringe pues muy dura y muy estática, ¿no? De esa manera tú te das cuenta que está bien colocado. Fíjate cómo ancla su cuerpo, cómo ancla su torso, lleva la cabeza un pelín para atrás para dar esa nota que es una I, y la I es complicada. Y estamos hablando de este si bemol de la cuarta octava. Amores como tú. Ay, sé. Se sitúa en arreglos un poco más simples sin dejar de ser agudo. En este punto la canción se dificulta a nivel tonalidad porque ya nos metemos entre final de la cuarta, principios de la quinta octava. Ya estamos hablando de tonalidades pues muy altas, ¿no? No se vive una vez. Pleno belting, boca bien abierta, bien proyectada y la U, otra vocal difícil que tiende a irse hacia adentro. En el caso de Yuridia, lo puede llevar hacia afuera sin ningún tipo de problema. Para hacer la U, fíjate que es una boca pues muy chiquitita, un semiocluido. Quiero abrazar lo que fuimos un día. Ya agonía. Las A son un poquito más colocadas con el twang, un poquito más metálicas, pero continúa con esa boca no tan abierta, sino más bien pues más redondeada, ¿no? Un poquito más redondito. Así es como se logra un buen belting sin llegar a ser una voz mixta, pero es un belting con una voz de pecho que está redondeada y por lo tanto al estar más redondeada, no tan abierta, suena más agradable al oído. Los instrumentos son una delicia, realmente el show que hemos podido ver, partecitas de lo que fue el show, ha sido un completo espectáculo y ha sonado todo pues de mil maravillas. Además se la ve disfrutar muchísimo a Yuridia en el escenario. Mira qué espectáculo completamente lleno. Ahí no cabe un alfiler. ¿Ves? Yo creo que está duplicada, yo creo que tiene coros en este momento la canción. Hay una chica que está haciendo los coros en este momento. Evidentemente el estribillo necesita como un apoyo extra, porque además todo el mundo sabe la melodía y tiene ese extra, esa armonía extra que para que quede más bonita la canción, porque realmente queda muy bonita con esta armonía, pues está el coro allí para hacer de pedal y para adornar. Sé que merecías más que amores como tú.
En ningún caso el coro está para sobrepasar la melodía de Yuridia. El coro está en este momento como para adornar la canción y para hacer un colchón en donde Yuridia pues se pueda apoyar. Ahora ella puede hacer cantar al público mientras que el coro sigue sonando detrás. ¿Ves? Ahí está el coro, ahí está la melodía principal. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Mira, fíjate que no hace tantos escalones día. Es como una forma más sencilla de cantar, pero es una forma muy bonita. La verdad es que la canción en solitario pues suena muy bonita, es una canción muy bonita y le queda perfecta como anillo al dedo porque puede desarrollar varias partes de su rango vocal y darte cuenta pues que es una cantante pues que tiene un buen rango vocal y por sobre todas las cosas muy homogéneo. ¡Qué agonía! Es cierto que las A al final las hace un poquito más abiertas. Si te fijas, la boca está un poquito más abierta. ¡Uy, qué bárbaro! Y me encanta porque es un artista que le da mucho lugar al mariachi femenino. ¡Uy! Madre mía, mira esto. Es alucinante esto. Ah, madre mía. ¿Quiénes estuvieron ahí? Dejarme aquí en los comentarios lo que sintieron porque esto tiene que haber sido un pedazo de show. Mira, mira. ¡Ay! La Gaia. Esta es la parte de los fuegos. Muchísimas gracias, Ciudad de México. Que Dios los bendiga a todos. Qué ricura, por favor. Qué emoción. Qué emoción que te quieran tanto en tu tierra, ¿no? Nos vemos. Hasta la próxima. Es muy querida, Yuridia es muy querida y la gente, por lo menos aquí en los comentarios, deja unos comentarios muy bonitos. En el caso del fandom de Yuridia, es un fandom muy respetuoso, en el canal siempre ha sido muy respetuoso. Es un fandom que la quiere y por supuesto que llena allí donde vaya. Yo creo que lo mejor que puede hacer un fan, y por lo menos lo que se ve aquí en los fans de Yuridia, es apoyarla en sus conciertos, ¿no? Estás viendo una plaza de toros, la México, completamente desbordada de gente que no entra ni un alfiler y esa es la manera en que se apoyan los artistas. Los artistas no se apoyan haciendo escándalos en las redes o tirándole hate a los vocal coaches o tirándole hate a otro artista. No, 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 señor. Los artistas se apoyan llenando conciertos. Y ahí es donde el artista puede decir, la gente me quiere, la gente quiere estar conmigo y a la gente le gusto. Me gusta porque quede bien o no quede bien, es una chica que se muestra tal y como es. A mí esa es la sensación que me da y no le tiembla el pulso si tiene que hablar o defender a alguien o decir algo. Lo ha hecho defendiendo la bandera de México en algún que otro concierto en Estados Unidos, por ejemplo, y es una persona pues hecha y derecha, de frente. Colombia. Mira, Te quiero. qué linda, ¿ves? ¿Vuelve a cantar el estribillo o ya no? ¿Verdad que no? Madre mía del amor hermoso, mira esas imágenes de dron. Madre mía. Increíble, chicos. ¿Cuál es el mariachi que la acompaña siempre de chicas? Mira, mira la cara. ¡Ah! Alucinó. Se la ve transparente y eso es algo que yo agradezco en los artistas. No es solamente lo que te produce la voz, también es lo que te produce el artista, ¿no? ¡Qué ricura! Es una ricura esto. Madre mía, y se ve todo el backstage. Este es el marido, ¿verdad? Madre mía, qué locura, qué locura. ¡Ay, la gente, Dios! Ricura. Normal que tenga 2 millones y pico en unos días, en 8 días. Chicos, qué barbaridad, qué concierto más bonito, qué bonita Yuridia, qué bonita su forma de ser. La canción es bonita en solitario o a dúo, la canción sigue siendo bonita y Yuridia la defiende muy, pero muy requete bien porque tiene un rango vocal que avala todo esto que está haciendo. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes esta canción? ¿Qué les parece Yuridia? Coméntenmelo aquí. ¿Qué es Yuridia para vosotros? ¿Y cuáles son las cualidades por las cuales ustedes la llaman la patrona? Me lo dejan aquí, en los comentarios. ¡Mua!